Hoy estoy subiendo este vídeo para desvelarte el secreto más apasionante que existe, sobre el control de la mente humana. Lo que vas a aprender hoy, va a suponer un antes y un después en tu vida. Tú sabes muy bien que la mente es como un iceberg, ¿verdad? La mayoría usa solo el 1% de su mente, y mientras tanto, el poderoso 99% sigue durmiendo debajo del agua. ¿Cierto? Por eso hoy voy a hablarte del conocimiento más importante que una persona puede adquirir en toda su vida. El conocimiento de controlar tu subconsciente. ¿Sabías que en tu subconsciente hay un lugar específico que es el encargado de controlar exactamente cada uno de los aspectos de tu vida? Tu subconsciente se divide en exactamente 343 partes, 343 grupos de células cerebrales. Y cada una de esas partes controla un aspecto específico de tu vida. ¿Y sabías que en cada una de esas partes, está guardada una película que es la programación que decide cómo es exactamente tu vida? ¿Y sabías que si modificas esas películas, obtienes cambios instantáneos en tu vida? Quiero que, ahora, pienses durante un momento la respuesta a unas preguntas. No escribas la respuesta, simplemente piénsala en tu cabeza. ¿Qué ropa llevas puesta ahora mismo? ¿Cuál es el auto que conduces? ¿Cómo es la casa en la que vives? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Cuánto dinero tienes en tu bolsillo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Cuánto te aman tus hijos? ¿Cuánto te ama tu pareja? ¿Cuánto pesas? ¿Cuál es tu estado de salud? ¿Necesitas gafas? ¿Cuál es la tensión arterial de tus venas, ahora mismo, y a qué ritmo late tu corazón? Todas esas cosas, están determinadas exactamente por una parte de tu subconsciente. Si ahora mismo pudiéramos conectar tu cerebro a un televisor, podría enseñarte la película que tienes grabada en cada una de esas 343 partes en que se divide tu subconsciente, y podrías comprobar por ti mismo, que son esas películas las que deciden todas estas cosas que te he preguntado y muchas más. De hecho, todo lo que ocurre en tu vida, todo, está decidido por esas 343 programaciones que tienes en tu subconsciente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? En el seminario básico, las personas aprenden que todo lo que hay en su vida, ocurre de esa manera, porque así lo tienen programado en su subconsciente. Muchas personas descubren eso, dicen que sí con la cabeza, lo comprenden a un nivel mental, y luego se van a comer un bocadillo de jamón y continúan con su vida normal. ¿Cómo pueden actuar así? ¿No se dan cuenta de lo que este conocimiento significa? Cuando yo descubrí esto no pude dormir durante 3 días. Estaba tan entusiasmado que no podía ni comer, ni dormir, estaba tan entusiasmado que solo podía hablar sobre esto. Y es que me había dado cuenta que yo podía obtener todo lo que quisiera en la vida con solo modificar mi subconsciente. Cuando yo lo comprendí, mi mente solo podía pensar en el control del subconsciente, el entusiasmo me embargaba, era una pasión sin límites. Desde entonces dediqué mi vida al estudio de ese concepto. Estuve miles de noches sin dormir, mientras estudiaba todo tipo de disciplinas que pudieran darme una pista más sobre cómo manejar mi subconsciente. Tanto me entusiasmó ese concepto, que yo gasté millones de dólares en miles de experimentos para poder desarrollar la tecnología que me permitiera modificar mi subconsciente. Trabajé día y noche, sin descanso, para poder descubrir esa tecnología, porque me di cuenta que el control del subconsciente es el conocimiento más importante que puede tener un ser humano, y era el conocimiento por el que yo estaba dispuesto a pagar más dinero. Mira a las personas que pasan por este mundo. Siempre se están quejando de todo lo malo que les ocurre, pero no hacen nada para remediarlo. Solo saben quejarse y quejarse porque no comprenden que todas esas cosas malas que les ocurren en su vida, ocurren porque a esa manera están programadas en su subconsciente. La mayoría de la gente va por la vida como hipnotizada, usa solo un 1% de su mente, mientras que el poderoso 99% queda enterrado debajo del agua. Sin embargo, es ese 99% el que decide lo que ocurre en tu vida. Yo creo que si esas personas se dieran cuenta de que podrían eliminar todas las cosas malas de sus vidas, con solo modificar la programación de su subconsciente, no podrían dormir durante días porque no podrían pensar en otra cosa. Harían como yo. Se darían cuenta de que este es el conocimiento más importante que se puede poseer, aquello por lo que una persona debe de estar dispuesta a pagar más dinero. Eso es lo que me pasó a mí. Si yo he investigado sin descanso y gastado tantos millones de dólares en desarrollar la tecnología de la bioprogramación, fue porque comprendí esto.
Comprendí que el conocimiento de cómo manejar el subconsciente es el conocimiento más importante que uno puede poseer, y por el que una persona puede pagar más dinero, porque controlar tu subconsciente significa controlar tu vida. Ahora quiero que te pares a pensar durante un momento. Durante el seminario básico, tú ya grabaste varias estrategias mentales en tu subconsciente. Pero tú sabes exactamente en qué parte de tu subconsciente grabaste esas EM. Es más, ¿qué son exactamente las EM? ¿Y los traumas y su personalidades? ¿Qué son exactamente esas negruras? ¿Cómo queda programado un culo de caballo en el subconsciente? Tal y como descubrió Freud, un trauma, una subpersonalidad, es un simple recuerdo reprimido. Es decir, es un pensamiento, un recuerdo, que te produjo tanto dolor, en un momento de predominio simpático, que rechazaste eso que te estaba ocurriendo, reprimiéndolo dentro de tu subconsciente. Es como una película, un recuerdo, que encarcelaste dentro de tu subconsciente. ¿En qué parte de tu subconsciente? En alguno de esos 343 grupos de células cerebrales que controlan tu vida. Como resultado de reprimir ese subconsciente, se genera el trauma, la fobia o la subpersonalidad. Esto, más o menos, ya lo sabías por la biofusión, ¿verdad? ¿Y una EM? ¿Qué es una estrategia mental? Una EM es también una película guardada dentro de tu subconsciente. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Una estrategia mental no es más que una simple película. Una película que hemos almacenado dentro de uno de esos 343 grupos de células cerebrales. Durante un momento, recuerda cuando tú programaste la EM del poder del fakir, ¿qué es lo que hiciste? Simplemente visualizar una película en formato televisión, cine, asociado. ¿Verdad? Piénsalo durante un momento. Como sabes, la ciencia médica actual sigue gastando cada año 25,000 millones de dólares en buscar una cura definitiva contra el dolor. Sin embargo, tú, en tu subconsciente, ya posees esa cura definitiva. ¿Y qué fue lo que hiciste para programar ese poder en tu subconsciente? Simplemente imaginaste una película en formato televisión, cine, asociado. ¿Verdad? De las 343 grupos de células cerebrales que deciden cómo es tu vida, en tu subconsciente tú tienes 49 grupos dedicadas a controlar los distintos aspectos de tu salud. Antes de grabar el poder del fakir en tu mente, tú tenías, en una de esos grupos de células, una película que contenía una programación de dolor. Esa programación era la culpable de que hubiera dolor en tu vida. ¿Comprendes? Cada vez que tú te golpeabas, o te cortabas, tu mente subconsciente, ese poderoso 99% comenzaba a ejecutar una película de dolor y por eso tú sufrías dolor. Luego, gracias a mis indicaciones, tú simplemente cambiaste la película de dolor, por una película de poder del fakir. ¿Y el resultado? Que instantáneamente desapareció el dolor de tu vida. Si tú fueras a ver a esos miles de científicos que cada año gastan 25,000 millones de dólares y les dijeras: señores, yo sé eliminar el dolor con un solo pensamiento, ¿sabes qué ocurriría? Te llamarían loco. Te dirían que eso es imposible y te meterían en un manicomio por decir sandeces. Sin embargo, la realidad es que tú posees ese poder. ¿Y cómo lo obtuviste? Simplemente cambiando una película almacenada en un grupo de células de tu cerebro. ¿Te das cuenta? Ahora recuerda cuando obtuviste la amorosa empatía sonriente. ¿Recuerdas cómo obtuviste ese poder? Lo único que hiciste fue imaginar una película en formato televisión, cine, asociado, ¿verdad que sí? Al hacerlo siguiendo mis indicaciones, lo que hiciste fue cambiar la película que tenías en una de tus gemas del amor, por la película de amorosa empatía sonriente. ¿Te das cuenta? Fue gracias a cambiar esa película, que tu vida mejoró. Ahora recuerda cuando obtuviste el poder de la biofusión, ¿lo recuerdas? Un terapeuta normal tarda entre 1 y 5 años de terapia convencional en eliminar una subpersonalidad de la mente de una persona. Sin embargo, tú obtuviste el poder de eliminar una subpersonalidad en 15 segundos. ¿Y qué hiciste para obtener ese poder? De nuevo, simplemente imaginar una película. Porque al seguir mis indicaciones, tú cambiaste la película que tenías en uno de los grupos de células cerebrales que controlan tus poderes, sí, por la película de la biofusión, y como resultado obtuviste un poder que cualquier terapeuta consideraría imposible. ¿Te das cuenta? Todas esas mejoras ocurrieron en tu vida gracias a que cambiaste la película que había en alguna de tus gemas.
Antes tenías en un grupo de células cerebrales de tu subconsciente, una película que te producía dolor. Ahora la cambiaste por una con el poder del fakir, y ya jamás tienes que volver a sentir dolor. Antes tenías en otro grupo de células una película de bajo amor. Ahora la cambiaste por una con la amorosa empatía sonriente y el amor aumenta en tu vida. Antes tenías en un grupo de células cerebrales de tu subconsciente, una película que te mantenía esclavo de tus subpersonalidades. Ahora la cambiaste por la película de la biofusión, y como resultado tú fusionas a las subpersonalidades en 15 segundos. Y aumentas tu tranquilidad y felicidad. ¿Vas dándote cuenta? Tu subconsciente se divide en 343 grupos de células cerebrales. Y en cada grupo tienes una película. Esas películas son lo que están decidiendo ahora mismo. ¿Cómo es cada aspecto de tu vida? Todo depende de los 343 grupos y de las películas que ahí tienes grabadas. Si en un grupo tienes grabada una película buena, entonces esa parte de tu vida será hermosa. Y si en un grupo tienes grabada una película mala su personalidad, entonces esa parte de tu vida será una desgracia. Y aún más importante. Si tú cambias la programación de uno de esos grupos, ese aspecto de tu vida cambia instantáneamente. ¿Comprendes? Tanto las subpersonalidades, como las SEM son simples películas guardadas en tu subconsciente. ¿Te das cuenta? Con el poder del fakir ya habías aprendido que tú piensas algo, como mi brazo está anestesiado, y tu mente lo hace realidad. Esto se aplica, sobre todo, a las películas que hay guardadas en tu subconsciente. Pues esas películas son la programación de tu mente. Tu mente subconsciente, siempre está haciendo cumplir esas películas. Cuando tú llevas saliva a la boca, y piensas mi brazo está anestesiado, lo que estás haciendo es activar un anclaje. Un anclaje que causa que en tu subconsciente se comience a ejecutar una película grabada en tu subconsciente. ¿Qué película? La película que tú visualizaste en formato televisión, cine, asociado cuando tú programaste esa Una película en la que te ves a ti mismo sin sentir dolor, con tu brazo anestesiado. ¿Ves qué sencillo? Tu mente se concentra en un anclaje, el cual activa uno de esos 343 grupos de células cerebrales. Al activarse ese grupo, automáticamente se comienza a ejecutar una película en tu subconsciente. En este caso, tu subconsciente ejecuta la película en la que te ves a ti mismo con tu brazo anestesiado y automáticamente ese poderoso 99% lo hace realidad. ¿Vas comprendiendo cómo funciona el enorme poder de tu subconsciente? En tu subconsciente tienes grabadas 343 películas distintas. Cada una controla un aspecto de tu vida. Cada vez que en tu vida se activa el anclaje adecuado, una de esas películas comienza a ejecutarse en tu subconsciente. E inmediatamente tu subconsciente lo hace realidad en tu vida. ¿Comprendes? El problema está en que tú no sabes que contienen esas 343 películas. La mayoría de la gente no es consciente de las películas que tiene introducidas en su subconsciente. Y como resultado sus vidas son como barcos sin timón. Un día un suceso totalmente inocente actúa como un anclaje disparador que activa una película mala, y como resultado esa persona sufre miedo por culpa de una fobia. O quizás sufre un ataque de alergia. O si la película es aún más mala, esa persona se pone enferma. O si la película es aún más mala, entonces alguien cercano a esta persona se muere. La mayoría de las personas de este mundo sufren desgracias. Desgracias que causan que un 66,6% de la población mundial sea infeliz. Desgracias que causan que una persona intente suicidarse a cada segundo. Lo que esas personas no saben, es que esas desgracias son causadas por su propia mente subconsciente. ¿Y por qué causa su mente esas desgracias? Simplemente porque algo que vieron, o escucharon, fue un anclaje que activó una película mala que estaba enterrada en su subconsciente. Y cuando en su subconsciente se ejecuta esa película mala, esa desgracia se hace realidad en sus vidas. Esto también funciona para lo bueno. Pero es muy importante ser conscientes de que todas las desgracias que ocurren en nuestra vida, suceden por culpa de películas malas almacenadas en esas zonas de nuestro subconsciente. Esto es tan importante, que lo voy a repetir. Todas las desgracias que ocurren en nuestra vida, suceden por culpa de películas malas, almacenadas en esas zonas de nuestro subconsciente. De igual manera, cada vez que un anclaje activa una película buena, entonces ocurre algo maravilloso en nuestras vidas.
Cuando tú guardaste en tu subconsciente la película de la M del poder del fakir, conseguiste que tu mente, cada vez que tú dices la frase mi brazo está anestesiado, haga realidad esa película guardada en el 99% poderoso, y anestesie tu brazo. La ciencia médica sigue gastando cada año 25,000 millones de dólares americanos intentando descubrir una cura definitiva contra el dolor. Sin embargo, eso tan imposible, es algo que tú puedes conseguir con solo un pensamiento. ¿Te das cuenta de cómo tu mente hace realidad esa cura imposible? De una forma tan sencilla, como teniendo almacenada en el grupo de células de tu cerebro que controla el dolor que recibes en tu vida, una película de ti mismo no teniendo dolor. Así, cada vez que activas el anclaje adecuado, mi brazo está anestesiado, tu mente subconsciente comienza a ejecutar esa película. Y, como resultado tú no sientes dolor, consiguiendo, con ese poderoso 99%, algo tan imposible que no pueden conseguir, ni todos los científicos de este mundo, juntos, con 25,000 millones de dólares cada año. ¿Te das cuenta? Tu subconsciente siempre está haciendo cumplir las películas que tienes guardadas en el poderoso 99% que está debajo del agua. ¿Comprendes de lo que esto significa? Todo lo que tienes, es así, porque así está programado en tu subconsciente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esto significa, que si tú cambias esa programación cambiarás lo que tienes en tu vida. Sé por experiencia que la mayoría de las personas no son capaces de comprender este concepto. Hay que ser muy inteligente, y poseer una mente muy despierta para comprenderlo. La mayoría se contenta con creer que variando tu subconsciente vas a variar la forma en que te sientes. Ellos creen que cambiando un programa de tu subconsciente vas a lograr sentirte más entusiasmado, o más feliz, o más amoroso. Así que te miran con cara rara y te preguntan ¿de qué me sirve eso? Definitivamente esas personas no comprenden, son como aquel pueblo que tenía delante de sus narices la mayor mina de berilio del mundo, y solo podían ver un poco de cristal brillante. Cuando una persona cambia algo de su subconsciente, no solo cambia el cómo se siente. Cambiar el subconsciente no solo cambia el cómo te comportas o cómo actúas. Si tú cambias correctamente tu subconsciente también cambias tus circunstancias. Pensar que modificando el subconsciente solo cambiamos el cómo nos sentimos o actuamos, es pensar con solo el 1% de nuestra mente. Porque cuando aprendemos a pensar con el 100% de nuestra mente, y cambiamos la película del grupo de células cerebrales adecuado, entonces lo que cambia es la circunstancia de nuestra vida. La mayoría de las personas no se da cuenta del inmenso poder que esto significa. Y es que si tú aprendes a eliminar esas películas malas de tu subconsciente, y a sustituirlas por películas buenas, entonces tu subconsciente dejará de producir desgracias o carencias en tu vida, y pasará a producir cosas buenas decididas por ti. ¿Te das cuenta? En tu subconsciente hay docenas de películas malas que ahora mismo están causando desgracias en tu vida. Haz una lista de todas las desgracias que ahora ocurren en tu vida. Carencias de dinero, carencias de salud, accidentes, problemas familiares, sufrimiento, enfermedades, etc. Todo eso está causado por películas malas almacenadas dentro de tu subconsciente. ¿Comprendes? Además de estas películas malas que ya estás sufriendo, dentro de tu subconsciente hay películas aún peores. Películas que son como bombas de relojería y que si no las limpias, crearán enormes desastres en tu vida, pues solo necesitan que aparezca el anclaje disparador adecuado y paz. Esa desgracia ocurrirá. ¿Te das cuenta? Ahora quiero que pienses en tu pasado cuáles fueron las peores desgracias que han ocurrido en tu vida. Piensa ahora en 3. Hazlo ahora. Pues esas desgracias fueron producidas por películas malas instaladas en tu mente. Si tú hubieras borrado esas películas malas a tiempo de tu subconsciente, todo eso jamás hubiera pasado. ¿Comprendes? Lo sabio es aprender de los errores. En tu subconsciente hay más bombas de relojería como esas. Lo sabio es que tú borres esas películas antes de que sucedan. De igual manera, todo lo bueno que hay en tu vida, es debido a películas buenas en tu subconsciente. ¿Qué cosas tienes que agradecer en tu vida? ¿Quiénes son las personas a las que amas? ¿Qué cosas te hacen sentir bien cada día? Todas esas cosas buenas, son causadas por películas buenas en tu subconsciente. Cada día, tu mente está recibiendo anclajes que activan la reproducción de las películas buenas que causan esas cosas maravillosas en tu vida.
¿Te das cuenta? Simplemente borrando las películas malas harás que dejen de ocurrir desgracias en tu vida. Y si sustituyes esas películas malas por películas buenas, harás que ocurran más y más maravillas en tu vida. ¿Ves la increíble importancia de este poder? ¿Y en qué parte de tu subconsciente están guardadas esas películas? Si tú supieras dónde se guardan esas películas, ¿y cómo cambiarías? Entonces tendrías el mayor poder que existe. Porque podrías cambiar tu vida a exactamente lo que deseas. ¿Te das cuenta? Durante el seminario básico, con la teoría galáctica, ya aprendiste que tu subconsciente está dividido en 7 partes, en 7 estrategias naturales. Cada estrategia natural controla una de las 7 partes en las que se divide tu vida. Sexualidad, salud, dinero, amor, amistad, poderes y fe. ¿Lo recuerdas? Cada una de tus naturales es una zona de tu subconsciente. Una zona que se divide, a su vez, en 7 subzonas. Y en cada una de esas 7 subzonas, se pueden guardar 7 películas distintas. Y esas películas son la programación de tu subconsciente. Son la programación que ese poderoso 99% hace realidad, cada día, en tu vida. Así que en tu subconsciente tienes 7x7x7 igual 343 lugares donde guardar esas películas. A cada uno de los lugares donde tu subconsciente puede guardar una de esas películas, se le llama gema. Cada gema, físicamente hablando, es un grupo de células de tu cerebro. Un grupo de células de tu cerebro, en las que hay almacenada una película. Película que es la programación de ese aspecto de tu vida. Así pues, en tu subconsciente tú tienes 343 gemas, cada una con una película en su interior. Esas 343 películas controlan todo lo que es tu vida. Así pues, tienes 49 gemas, con una película cada una, que determina los 49 aspectos en que se divide tu vida sexual, reproducción, multiplicación celular, regeneración celular, hormonas, abundancia de relaciones sexuales, placer, etc. Tienes otras 49 gemas, con sus correspondientes películas, que terminan los 49 aspectos en que se divide tu salud, peso, energía, masa músculas, grasa, tipos de bacterias en tus intestinos, nutrientes que asimila tu organismo, tu nutrición, etc. Tienes otras 49 gemas, con sus correspondientes películas, que determinan los 49 aspectos en que se divide tu vida económica, dinero que tienes en el banco, dinero que tienes en el bolsillo, la casa en la que vives, el auto que conduces, la comida que comes, los objetos que posees, las deudas que tienes, etc. Tienes otras 49 gemas, con sus correspondientes películas, que determinan los 49 aspectos en que se divide tu vida amorosa, el amor que sientes por tu pareja, por tus hijos, por ti mismo, por tus hermanos, por tus padres, por tus abuelos, etc. Tienes otras 49 gemas, con sus correspondientes películas, que determinan los 49 aspectos en que se divide tu vida en el aspecto de la empatía, los amigos verdaderos que posees, los conocidos que posees, tu capacidad de liderazgo, tu capacidad de comunicación, el sonido de tu voz, lo bien que oyes, lo bien que sabes escuchar, etc. Tienes otras 49 gemas, con sus correspondientes películas, que determinan los 49 aspectos en que se divide tu vida en el aspecto de los poderes mentales, tu vista, si necesitas gafas o no, tu nivel de intuición, telepatía, tu capacidad de viaje astral, tu capacidad hipnótica, tus objetivos en la vida, etc. Y tienes otras 49 gemas, con sus correspondientes películas, que determinan los 49 aspectos en que se divide tu vida en el aspecto de la fe, tu concepción del universo y de Dios, tus creencias sobre ángeles, tus creencias sobre cielo o infierno, tus creencias sobre ovnis, tus creencias sobre el bien y el mal, etc. En total, tienes 343 gemas, con 343 películas, que deciden cómo es tu vida. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Todo en tu vida está controlado por esas gemas. Cada gema es solo un grupo de células de tu cerebro. Un grupo de células que contiene una película que es la referencia que utiliza tu subconsciente para regular ese aspecto de tu vida. Si tú aprendieses a entrar en tu subconsciente, y modificar la programación de tus gemas, podrías tener en la vida todo lo que deseas. Tanto en sexualidad, como en salud, como en dinero, como en amor, como en amistad, como en poderes mentales, como en fe. ¿Te das cuenta? Este es un poder tan inmenso que la mayoría no es capaz de comprenderlo completamente. No son capaces de comprenderlo, porque usan solo el 1% de su cerebro.
Y no se dan cuenta de lo increíblemente poderoso que es ese 99% que está sumergido debajo del agua. Por eso no comprenden lo excitante que es el saber que cuando modificas la película que hay en una gema cambias las circunstancias físicas de tu vida. Cuando tú poseas el poder del acceso a tu subconsciente, entonces podrás entrar en tu subconsciente, en ese 99% dormido y ¿sabes? Entrarás de una forma muy parecida a como si entrarás en un edificio. De hecho, este poder es muy sencillo pero es el más poderoso e importante que jamás podrás aprender. Este poder consiste en que, simplemente te tumbas sobre una cama, y bajas tu mente a una frecuencia de 4 Hz, y pasas a ejecutar las instrucciones que yo te habré dado. Como resultado, apareces dentro de un edificio de 7 plantas. Cada planta corresponde a una E natural: sexualidad, salud, dinero, amor, empatía, poderes y fe. En cada planta, tienes 7 habitaciones. En cada habitación tienes 7 gemas. Gracias a este poder, tú habrás alcanzado un estado ampliado de la mente con el que podrás moverte por tu subconsciente igual que si tú estuvieras teniendo un sueño muy real. Pero siendo tú, totalmente consciente en todo momento. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que mientras lo tenías no sabías distinguir ese sueño de la realidad? Así de real podrás pasearte por tu subconsciente. Simplemente te tumbarás, activarás el poder del acceso al subconsciente, y pasarás a estar dentro del edificio que es tu subconsciente. Te podrás pasear por dentro de él, tocar las paredes, escuchar el sonido de tus pasos, ver las películas que hay dentro de las gemas, y en todo momento mantendrás el control, permanecerás consciente y sabrás que estás dentro de tu subconsciente. ¿Comprendes? Como resultado, con este poder tú entrarás en ese edificio que es tu subconsciente, irás a la planta que desees, a la habitación que quieras y te podrías dirigir directamente hacia la gema que controla ese aspecto concreto de tu vida. Una vez delante de la gema, podrás ver la película que la gema contiene. Y si no te gusta podrás cambiar esa película. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esto significa que tendrás un pleno control sobre todos los aspectos de tu vida. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, imaginemos que eres miope y quieres solucionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente te tumbarías sobre la cama, colocarías tu mente a 4 Hz, usarías el poder del acceso al subconsciente y te pondrías a soñar que estás dentro de un edificio. Ese sueño sería tan real como un sueño muy real, todo te parecería real, sólido, físico, podrás alargar la mano, golpear la pared, sentir su solidez y escuchar el toc-toc que producen tus nudillos contra el muro. Pero tú sabrías que estás dentro de tu subconsciente porque tú mantendrías todo el control. Así pues, simplemente subirías a la planta 6. Entrarías en la habitación 1 y cogerías la gema 6. Entonces verías la película que hay grabada en esa gema. Si eres miope, lo que ahí verías es un recuerdo reprimido de tu niñez, de algo que no querías ver durante tu niñez. Como quieres recuperar la vista, y ver bien en el mundo físico sin necesidad de gafas, simplemente cogerías ese recuerdo y lo borrarías con un poco de saliva como quien borra una mancha de tinta de un papel. Acto seguido, pondrías en su lugar una película en la que estás tú mismo viendo claramente y sin gafas. En hacer esto, podrías tardar cosa de 3 minutos. Acto seguido te darías la orden de despertar. ¿Y sabes qué habría ocurrido? Que verías perfectamente. Ya nunca tendrías que usar gafas nunca más porque habrías reprogramado tu subconsciente para ver perfectamente. Eso fue lo que le pasó a LT. LT llevaba 30 años siendo miope. Tenía que usar unas gafas cuyos cristales tenían el tamaño de un culo de botella para poder ver. Estaba desesperada. Pero con ayuda aprendió a bajar a 4 Hz y a entrar en su subconsciente. Así fue como entró dentro de su mente, y en la planta 6, habitación 1, gema 6, vio una película que había grabado durante su niñez. En esa película ella era solo una niña, y había visto a su padre haciendo el amor a su madre, mientras su madre gritaba: déjame. Me estás haciendo daño. La niña se preguntó por qué está haciendo papá tanto daño a mi mamá. Pero como ella siempre había querido muchísimo a su padre, rechazó eso que estaba viendo con todas sus fuerzas. Como resultado, ese recuerdo quedó reprimido dentro del grupo de células de su cerebro que es la gema 6, de la habitación 1 de la planta 6 de su subconsciente. Y ese recuerdo reprimido, es el que había causado que durante 30 años LT fuera miope. Inmediatamente, LT borró ese recuerdo, y en su lugar puso la imagen de sí misma viendo perfectamente sin la ayuda de gafas.
Al despertar al mundo físico, LT, que había sido miope durante 30 años, veía perfectamente. Las gafas fueron directas a la basura y nunca más las necesitó. ¿Te vas dando cuenta de lo importante que es este poder? Imaginemos que eres gordo y que tienes un problema de sobrepeso. ¿Qué tendrías que hacer? Simplemente te tumbarías en una cama, te bajarías a 4 hercio, usarías el poder del acceso al subconsciente, irías a la planta 2, a la habitación 4, y verías la gema 2 de esa habitación. En esa gema verías que tienes una película que es un recuerdo reprimido de gordura. Entonces, simplemente borrarías ese recuerdo con un poco de saliva en tu dedo como quien borra una mancha de un papel. Y acto seguido meterías en su interior una película en la que te ves delgado, con unos músculos fuertes y tonificados y en el que luces muy bien. ¿El resultado? Al despertarte entraría una gran sed. Irías a beber y en pocos días tu organismo eliminaría solo toda la grasa que te sobra, haciéndote perder peso a una velocidad increíble. Hasta que alcanzaras el aspecto programado en esa gema. ¿Vas viendo qué sencillo? Si tú cambias la programación de tus gemas, cambias tu vida. ¿Recuerdas esa parte de la Biblia donde dicen que Dios entregó la tierra al hombre, para que fuera feliz y disfrutara? Pues es cierto. En otra parte de la Biblia, dice que Dios entregó al hombre poder para controlar todos sus asuntos. Es también cierto. La respuesta está en tu subconsciente. ¿Sabes esa chica que desea ser actriz más que nada en el mundo? Pues ella desea eso, porque así está programado en su subconsciente. ¿Triunfará esa chica? ¿Llegará a ser una actriz famosa? ¿O terminará siendo una camarera amargada? Eso también está programado en su subconsciente. En tu subconsciente está programada toda tu vida. Y lo más maravilloso de todo, es que tú tienes el poder de modificar todo lo que hay programado en tu subconsciente. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Piénsalo. Resulta que todo lo que ocurre en tu vida, es así, porque esa forma está programado en tu subconsciente. Esto tú ya lo aprendiste en el seminario básico. Y seguramente hasta tú ya lo sospechabas antes de seguir el seminario básico, ¿verdad que sí? Lo verdaderamente maravilloso, es que tú tienes el poder de modificar todo lo que hay en tu subconsciente. Así que tú tienes el poder de llevar la vida que desees. Algunas personas echan la culpa de Dios de las desgracias que les ocurren en su vida. No se dan cuenta de que son ellos mismos, quienes con su libre albedrío, están causando todos esos males. Esas personas viven como hipnotizados, usando solo ese 1% de su mente, sin darse cuenta de que ellos tienen el poder de controlar ese poderoso 99%. Por esta razón, eso que dice la Biblia de que Dios ha dado al hombre poder sobre todos sus asuntos es cierto. Porque tú tienes en tu mente, en ese poderoso 99% dormido, el poder de tener la vida que deseas. Lo único que te lo está impidiendo, son unas pocas películas feas que están reprimidas en tu subconsciente. Con este poder, tú podrás entrar en tu subconsciente, mirar esas películas, borrarlas y sustituirlas por la vida que deseas. Y al hacer eso estarás cambiando toda tu vida. Cualquier aspecto de tu vida. SJ había sido pobre toda su vida. Con 30 años desesperado, había intentado triunfar en los negocios por todos los medios, había asistido a una infinidad de cursos de mentalidad positiva y autosuperación, pero nada funcionaba. Con 30 años aún vivían en casa de sus padres y solo había sufrido un fracaso tras otro. Parecía que estaba condenado a vivir en la pobreza. Pero una noche utilizó este poder para entrar en su subconsciente, acudir a la planta 3, a la habitación 3 y miró la película de la gema 3 y comprendió cuál era el problema. Ahí tenía un recuerdo reprimido de pobreza. Se veía a sí mismo sufriendo una carencia que habían vivido sus padres y que le había hecho sufrir mucho a él, como niño, por no poder tener un regalo de Navidad que había deseado intensamente. Esa tontería era lo que le había mantenido en la carencia toda su vida. Inmediatamente borró ese recuerdo, y puso en su lugar una película de él mismo siendo millonario. ¿Qué ocurrió? Al día siguiente ya era millonario. Simplemente salió a la calle y se encontró, por casualidad, con las personas correctas. Las cuales le hicieron un pedido millonario de sus productos. Solo 8 horas después de cambiar esa película mala, SJ ya tenía en su poder dinero en efectivo, contratos firmados y cheques a su nombre por valor de varios millones de dólares. ¿Te das cuenta de lo supremamente importante que este poder? MH era un pastor protestante que se había casado hacía 2 años.
Al ser un hombre dedicado a Dios, durante todo su noviazgo con su esposa jamás había tenido relaciones sexuales con ella, puesto que ambos querían estrenarse durante su luna de miel. Sin embargo, el día de la luna de miel ambos descubrieron una sorpresa muy desagradable. MH era impotente. Su colita no se le levantaba. Y no podía mantener relaciones sexuales, ni tener hijos. Eso suponía un gran problema para la esposa de MH, pues ella deseaba tener hijos. Lo deseaba tan ardientemente que ella estaba decidida a divorciarse. MH acudió a varios médicos especialistas, los cuales le dijeron que no había esperanza porque su problema tenía causas físicas e irreparables. Aquello era grave, parecía el final del matrimonio, sin embargo MH se resistía a creer que Dios pudiera desear algo así para él, así que como hombre de fe, pensó que si él deseaba tener hijos, sería porque Dios había sembrado ese deseo en su corazón, justo después de sembrar en su camino, el medio para conseguirlo. Así pues MH accedió a su subconsciente. Visitó la planta 1, visitó la habitación 1, y miró la gema 1. En esa gema vio una película en la que había un recuerdo reprimido de su adolescencia. Cuando tenía 14 años su padre le había pillado tocándose, y le había echado de una patada a la calle. Eso le había dolido mucho a MH, tanto que él había reprimido ese recuerdo en esa gema. Un recuerdo reprimido que le hacía impotente. Según los médicos, MH era impotente por causas físicas, así que era teóricamente imposible que se curara. Sin embargo, MH borró esa película de esa gema, y en su lugar puso una película de él mismo cumpliendo con sus obligaciones maritales y teniendo hijos. Como resultado MH se convirtió en un toro. Esa misma noche ya tenía una potencia increíble y 10 meses después nacía un hermoso y sano bebé. FS sufría de intolerancia a la lactosa, con lo que si tomaba un simple vaso de leche le entraba diaria durante horas. Algo muy incómodo para una persona que le encantaba el sabor de la leche y que necesitaba de esa fuente de calcio. En cuanto aprendió a entrar en su subconsciente, entró en la planta 2, habitación 2 y gema 2. Allí vio una película de él siendo un niño y queriendo salir a jugar a la calle con sus amigos. Pero su madre le había vestido de domingo, así que no le dejó salir a la calle, sino que le obligó a terminarse la merienda. Su madre era una mujer muy rígida que solía vestir de negro y ante la que nada se podía discutir. Así que FS aprovechó mientras estaba tomando el vaso de leche, a mirar, a través del vaso, a su madre con todo su odio cargado en la mirada. Pero FS, en realidad, amaba mucho a su madre. Así que ese recuerdo quedó automáticamente reprimido en las células del cerebro que se encargaban de procesar la leche, como alimento, en los intestinos, planta 2, habitación 2, gema 2. Causando que, a partir de ese instante, cada vez que FS tomaba un vaso de leche, esa película reprimida se ejecutara. Así que su subconsciente, cuando detectaba leche en sus intestinos, se ponía a odiar la leche, y a rechazarla con todas sus fuerzas causando una diarrea. Al ver eso, FS se rió de que durante toda su vida hubiera tenido que sufrir ese problema de salud solamente por una película tan tonta reprimida en su subconsciente. Así que la borró de esa gema, y en su lugar puso la película contraria, en la que miraba con amor a su madre, a través del vaso de leche. Tras despertar, FS corrió a beber un buen vaso de leche y ya no tenía ninguna intolerancia. Desde entonces puede disfrutar cada día de un buen litro de leche. SG tenía un grave problema. No tenía ni idea de la razón, pero era frígida. Simplemente no podía tener relaciones sexuales con su esposo pues le costaba mucho y le creaba una gran repulsión. De novios había disfrutado con las relaciones, y ahora, según los médicos no tenía ningún problema físico. Los psicoterapeutas tampoco encontraban ningún problema mental. Y sin embargo ella seguía siendo frígida. Lo cual era un freno para su matrimonio y para su autoestima. Sin embargo, SG entró en su subconsciente y visitó la planta 6, miró la habitación 4 y en ella miró la gema 1. Lo que vio en esa gema le sorprendió. Había una película de una mujer siendo violada, pero era una película que ella había visto en la televisión. SG jamás había sido violada, y jamás la habían forzado, de hecho, años atrás había sido una mujer muy ardiente. Pero, al parecer, un día había estado discutiendo con una persona por teléfono, y después de colgar enfadada había encendido la televisión, donde estaban echando una película en la que aparecía esa violación. La ira que ella sentía en ese momento, debido a la discusión telefónica, se unió a la imagen de la mujer violada en la película y eso era lo que había causado el recuerdo reprimido.
En un instante, SG borró ese recuerdo con un poco de saliva, como quien borra una mancha con un quitamanchas. Y en su lugar puso una película que era un recuerdo de su juventud en la que ella se veía a sí misma ardiente en la cama. A partir de ese momento SG se transformó en una leona insaciable en la cama, aumentando su autoestima, disfrutando plenamente de su vida sexual, y mejorando su matrimonio. MP tenía un cáncer de mama, el cáncer estaba tan extendido que ya era inútil operarla, le quedaban solo unos pocos meses de vida. Pero su hijo se negaba a que su madre muriera. Así que le enseñó a entrar en su subconsciente y MP visitó la planta 4, habitación 2, gema 2. En esa gema vio una película de su infancia. Durante su infancia, su abuela había muerto, entre grandes dolores, por culpa de un cáncer de mama en su pecho izquierdo. MP admiraba enormemente a su abuela, y la visión de ver morir entre tantos dolores a esa gran mujer había sido tan dolorosa que había reprimido esa película en esa gema. Después, durante toda su vida, MP había intentado ser igual a su abuela en todo. Tanto era así, que ahora estaba a punto de morirse, entre enormes dolores, solamente por culpa de ese recuerdo reprimido. Deseando satisfacer a su hijo, teniendo miedo de que la historia se repitiera en su hija y muriera también su hija de un cáncer similar, y deseando vivir, MP borró esa película de esa gema. Y puso en su lugar una película de ella sana y fuerte. Al día siguiente, MP fue a hacerse una revisión a su médico, el cual estaba anonadado. De una forma totalmente inexplicable el cáncer había desaparecido de forma completa. C tenía 57 años y graves problemas en su matrimonio. Su esposa ya casi ni le hablaba, y su hija le había declarado la guerra. C no entendía por qué le ocurría esto a él siempre había sido una persona honrada y responsable, siempre había trabajado muy duro para conseguir lo mejor para su familia porque llevaban tantos años tratando así. Accedió a su subconsciente y entró en la planta 4, habitación 4 para mirar la gema 3. La película que vio le sorprendió. Era un recuerdo reprimido de su niñez, en el que sus padres habían pasado una semana enfadados y él los había odiado por ello. Al ver eso se pensó qué tonto soy. Por culpa de haber apresado aquí esta película hace 50 años, llevo toda mi vida sufriendo un matrimonio desastroso y sin amor. Así que inmediatamente borró esa película mala, y como no se le ocurría qué poner, puso la película de la amorosa empatía sonriente. Al despertar al mundo físico el cambio fue instantáneo. Salió de su habitación y fue al salón en donde estaba su hija. Su hija, nada más verlo, se levantó, y con una gran sonrisa, se acercó a él, le abrazó y le dio un sonoro beso, algo que no hacía desde hacía más de 4 años. Sorprendido, fue a la cocina, donde su esposa le saludó con un adón de vas guapetón. No se lo podía creer. Él sabía que iba a tener cambios en su vida, pero no esperaba un cambio tan radical. Ni tan rápido. Desde entonces, su matrimonio se ha transformado en una luna de miel continuada. Eso, sumado a una hija que le adora, hicieron que para C el mundo sea un lugar feliz y maravilloso. C, gracias a haber cambiado esa gema, ahora vive en un mundo de amor y felicidad. CS era una muchacha inteligente, pero excesivamente tímida y retraída. Su timidez era tal, que si se reunían más de 3 personas, ella no era capaz de expresar sus opiniones por miedo a quedar en ridículo. Naturalmente, su miedo era tan grande, que si por cualquier casualidad hablaba en público, lo hacía mal y quedaba en ridículo. Finalmente, entró en su subconsciente, fue a la planta 5, habitación 5, gema 5, y miró la película ahí grabada. Lo que vio fue un recuerdo reprimido que le había ocurrido siendo muy niña. Sus padres estaban reunidos con unos amigos y estaban hablando sobre un asunto sin importancia. Entonces ella, que era una niña de 4 años, dio su opinión, diciendo algo que ella sabía que era verdad, porque ella misma lo había visto. Sin embargo, como era una niña, nadie la creyó, y todos se rieron de ella mientras decían qué cosas más graciosas tienen los niños pequeños. Aquello la había indignado. Tanto, que esa tontería quedó como un reprimido en la gema más importante de la comunicación. Lo que causó que, desde entonces, cada vez que quería comunicarse, en su subconsciente se activara esa película mala, y, siempre se cumpliera. Cada vez que ella quería expresar algo, se activaba esta película mala en su subconsciente y su subconsciente hacía realidad esa película haciéndola quedar en ridículo. Naturalmente, CS se rió de ese asunto, pensó, y esta tontería es lo que me ha estado frenando durante toda mi vida. Esta película tan tonta es la que me ha causado tanta infelicidad y vergüenza.
y acto seguido la borró. Después de borrarla, puso en su lugar una película en la que se veía a sí misma hablando delante de hombres de negocios, hablando con seguridad, siendo una auténtica líder. Y vendiéndoles un proyecto muy importante. Al despertar su vida cambió para siempre. Se sabía expresar tan bien, que decidió hacerse vendedora. Vendía con tanta eficacia que se puso a ganar 18,000 dólares americanos mensuales. Vendiendo cada año más de $1 millón, transformándose en la vendedora número 1 de su empresa. Y en solo 2 años, ascendió una y otra vez hasta alcanzar el puesto de presidenta de la compañía. WQ era un pastor que dirigía una iglesia y que mantenía el más absoluto fracaso en su proyecto más deseado. Durante años había estado intentando reunir $1 millón para poder crear una organización con la que ayudar a los chicos de su ciudad. Él sabía que si tuviera ese dinero, podría hacer realidad un plan perfectamente detallado que había diseñado, y con el que podría salvar a esos chicos de la delincuencia. Sin embargo, no había manera de conseguirlo. Por mucho que lo intentara, parecía imposible. Cuando WQ entró en su subconsciente, corrió directo hacia la planta 3, habitación 3, y miró la gema 7. En esa gema vio una película muy curiosa. Era un trozo de una película que había visto cuando era pequeño. Trataba de unos ladrones que robaban varios millones de dólares a unos hombres ricos, que también eran criminales pues eran gángsters de la mafia. WQ era muy pequeño cuando vio esta película, apenas tenía 4 años. Pero mientras veía la película, su padre dijo todos los ricos son malos. Aquella tontería traumatizó al joven WQ, él quería ser un niño bueno para que su padre le amase, así que reprimió aquella película en su joven cerebro, en una de las gemas más importantes que controlan nuestra vida económica. Como resultado, el adulto reverendo WQ tenía, 40 años después, un enorme freno subconsciente que le impedía alcanzar sus objetivos. Inmediatamente borró aquella película mala de esa gema, y en su lugar puso una película en la que se veía a sí mismo rezando, y como resultado de la oración, le llovía del cielo de Dios, un cheque de $1 millón. Dinero que usaba para fundar su organización. Al día siguiente, en cuanto terminó su sermón dominical, un hombre fue a verle, le explicó que era un millonario que casualmente había pasado por delante de la iglesia y le habían entrado ganas de entrar a rezar. Después había escuchado el sermón del pastor, y ahora, mientras sacaba su chequera le decía ¿sabe? Mientras escuchaba su sermón he pensado he aquí un hombre que podría hacer un buen uso de una pequeña parte de lo que poseó. Así que aquí tiene usted $1 millón. Descansa unos minutos antes de continuar. ¿Te das cuenta de todo lo que puedes controlar con tu mente? Tu mente subconsciente, ese poderoso 99% dormido está controlado todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Tu mente lleva toda tu vida controlando las circunstancias de tu vida. Lo que pasa, es que, hasta ahora tú no te habías dado cuenta. Por eso, tú puedes tomar todo el control de tu vida. Porque tú eres quien controla tu mente. Si tú no controlas tu mente, entonces permitirás que en tu subconsciente se guarden películas malas que causen desgracias en tu vida. ¿Te das cuenta de lo peligroso que sería permitir eso? Por eso, lo más responsable que puedes hacer, es aprender a controlar tu subconsciente. Es decir, aprender a ver esas películas que hay en tu subconsciente. Y aprender a modificarlas. En realidad, es muy sencillo. Simplemente tienes que aprender a entrar en tu subconsciente, e ir a la gema en la que está la parte de tu vida que deseas mejorar. Todo lo que obtienes en tu vida todo. Es exactamente así, porque en tu subconsciente hay una película en una gema que está ordenado que tu vida sea así. ¿Te has dado cuenta, de que este es el poder más importante que tú puedes aprender? Si tú aprendes a modificar las películas que hay en esas 343 gemas de tu subconsciente aprenderás a mejorar todos los aspectos de tu vida. Así pues, ¿qué te gustaría cambiar de tu vida? Si no tuvieras que pensar en los costes, si pudieras decidir con un solo pensamiento cómo sería tu vida, ¿qué contendría ese pensamiento? ¿Cómo sería la casa en la que vivirías? ¿Cuánto dinero ganarías al mes? ¿Cómo vivirían tus seres queridos? ¿Qué cosas les darías? ¿Cómo sería tu nivel de salud? ¿Mejorarías en algo tu cuerpo? ¿Cambiarías algo de tu vida sexual? ¿Aumentarías el amor que tienes en tu vida? ¿Cambiarías tu capacidad para expresarte y comunicarte? ¿Qué poderes te gustaría tener? Piensa en ello.
Porque si entras en tu subconsciente, y cambias la película adecuada de la gema adecuada, harás que eso se haga realidad en tu vida instantáneamente. Eso es lo único que hay que hacer. Solo hay que entrar en tu subconsciente, y cambiar una simple película. ¿Comprendes ahora? Porque cuando yo comprendí este concepto, no pude dormir durante 3 días del entusiasmo que sentía. ¿Comprendes ahora por qué yo he gastado tantos millones de dólares para descubrir esta tecnología? ¿Comprendes por qué digo que este es el poder más importante que puede aprender una persona? ¿Comprendes por qué digo que este es el poder por el que más dinero tiene que estar dispuesto a pagar una persona? ¿Y comprendes por qué yo no entiendo cuando le hablas a alguien de este poder, y esa persona dice que sí con su cabeza, comprendiendo solo a un nivel mental, y sin sentir que sus venas hierven de entusiasmo? Muchas personas piensan que es una tontería pensar en las cosas que deseamos, esas personas piensan así porque creen que las circunstancias controlan sus vidas. Pero en realidad, es el poderoso 99% dormido de tu subconsciente el que controla esas circunstancias. ¿Te das cuenta? Si tú cambias las películas que hay en tu subconsciente, como resultado cambias las circunstancias de tu vida. Por eso sin duda alguna, el poder más importante que una persona puede poseer, es el poder de cambiar las películas que hay en sus gemas. Ese es el poder más importante que puede poseerse, es el poder más valioso que puede poseerse. Un poder porque el que yo pague millones de dólares y miles de horas de investigación. Un poder por el que yo arriesgue mi propia vida para conseguir. Un poder que yo te puedo dar a ti, para que tú obtengas en tu vida todo lo que deseas. ¿Pero qué es exactamente lo que deseas? Y digo exactamente. Si tú pudieras bajar a tu subconsciente, ahora mismo, y cambiar las películas malas que causan todas las desgracias y carencias de tu vida actual, ¿qué películas buenas pondrías en su lugar? Como ves, para poder usar este poder, es muy importante que eso que deseas sea preciso. Tiene que ser tan preciso, que antes de entrar en tu subconsciente, tienes que haber traído contigo una película donde ya hayas imaginado cómo es tu vida ideal. ¿Tú ya tienes esa película ideal? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es visualizar en formato televisión, cine, asociado, una película ideal de cómo sería tu vida ideal. Para las 7 estrategias naturales. Pongámonos a ello. Estrategia natural de la sexualidad. La natural de la sexualidad, cubre campos muy amplios. Por ejemplo, la sexualidad externa son el sexo y el placer, que sirven para tener hijos. La sexualidad interna, controla la rapidez con la que se multiplican tus células, lo cual mide lo rápido que te curas de las heridas. Teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que más te gustaría mejorar de tu vida sexual actual? ¿Sería un cambio en tu sexualidad interna, o en la externa? ¿Sería una mayor calidad en tus relaciones sexuales? ¿Más placer? ¿Más cantidad? ¿Sería que tus células se multiplicaran mejor cerrando alguna herida? ¿Regenerando tu organismo en algún sentido preciso? Igual que hacías con el capitán de tu alma. Coge ahora un papel, y escribe qué es lo que menos te gusta de tu vida sexual actual. Hazlo ahora. Ahora, escribe en otro papel cómo te gustaría que mejorara tu vida sexual. Si es algo muy íntimo y no te sientes seguro escribiéndolo, piénsalo en tu cabeza. Hazlo ahora. Ahora tienes que hacer un ejercicio de visualización. Si tú estuvieras viendo una película de tu vida sexual ideal, ¿qué es lo que estarías viendo en esa película? Por ejemplo, M.H., el pastor protestante que era impotente, lo que hizo fue imaginar una especie de película porno con su esposa, en la que él tenía la potencia de un toro y dejaba totalmente satisfecha a su esposa. Al final de la película, se incluía una escena en la que M.H. estaba dando un paseo con su mujer y con su bebé recién nacido. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tú tienes que hacer, pero naturalmente con tus propios deseos. ¿Qué es lo que quieres mejorar? Eso es lo que tienes que meter en la película. Como ves, no vale con decir me gustaría tener relaciones sexuales más satisfactorias, eso es muy poco preciso. Hay que ser muy preciso, tan preciso, que puedas construir con ello una película. Pues recuerda que lo que se graba dentro de las gemas, son películas. Así pues, ahora piensa en cómo se vería tu vida sexual siendo tal y como desea. ¿Cómo te verías haciéndolo? ¿Cómo te sentirías mientras lo haces? ¿Qué olor habría en el ambiente? ¿Qué sonidos se escucharían? ¿Qué sabores sentirías en tu boca? Realiza una visualización televisión, de la película de tu vida sexual ideal.
Hazlo ahora. Ahora imagina de nuevo esa película, en formato cine. Hazlo ahora. Ahora imagina de nuevo esa película en formato asociado. Hazlo ahora. ¿Te das cuenta de una cosa? Si tú hubieras grabado esa película que acabas de visualizar, dentro de una gema, eso que acabas de visualizar se estaría haciendo realidad ahora mismo. Mientras que aprendes a introducir esa película en el grupo de células adecuado de tu subconsciente, es muy importante que memorices esa película en formato asociado. Porque una vez que estés dentro de tu subconsciente y delante de la gema, y una vez que hayas borrado la película mala de la gema, tendrías que recordar en formato asociado, esta película. Así que tienes que poder recordarla perfectamente. Estrategia natural de la salud. A los soñadores siempre se les dice que soñar no sirve para nada y que hay que ser realistas, eso sí que es pensar solo con el 1% del cerebro. Es muy cierto que imaginar lo que se desea, tal y como lo hace la mayoría, usando solo el 1% de su cerebro, no sirve para mucho. Sin embargo, si se coge esa película que estamos imaginando, esa película que contiene lo que deseamos, y la metemos dentro del grupo de células adecuado de nuestro subconsciente, dentro de la gema adecuada, entonces eso sí que es útil. Porque al hacer eso, estamos usando el 100% de nuestro cerebro y estamos cambiando la realidad. Eso sí que es ser realista. Porque pensar usando solo un 1% del cerebro, eso no es ser realista, sino realmente un poco tonto. Tonto en el sentido de pensar usando solo un 1% de la inteligencia total de nuestra mente. La estrategia natural de la salud se encarga, obviamente. Esto incluye nuestro peso, o sobrepeso, si estamos gordos o delgados, si tenemos alguna enfermedad, nuestro nivel de energía física, etc. Así pues, toma ahora un papel y escribe. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu nivel actual de salud? Escríbelo ahora.